Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura, a través de los diversos sellos editoriales y socios que la integran y Seguros Sura. El FAS tiene como principal objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores, y en este contexto especial en el que seguimos enfrentando la pandemia del coronavirus, creemos más importante que nunca mantener vivos estos vínculos. Este año el FAS lo viviremos de manera 100% digital, que es la nueva forma de mantenernos cerca. Antes de dar la bienvenida a quienes nos acompañan, les recuerdo a nuestros invitados y al público que esta actividad tiene una duración de 45 minutos. Ahora sí, damos la bienvenida a la mesa de conversación, El contagio del miedo, nuevos paradigmas de la literatura de terror. Ahora vamos a presentar a los autores que nos acompañan hoy. Les damos la bienvenida. Primero a Mariana Enríquez, quien es periodista, docente. Ella ha trabajado en Página 12, TXT, La Mano, La Mujer de mi Vida y El Guardián, entre otros medios. Ha escrito novelas, relatos de viajes, perfiles como La hermana menor acerca de la escritora Silvina Ocampo y colecciones de cuentos. En Anagrama han aparecido dos de ellos. Los peligros de fumar en la cama y las cosas que perdimos en el fuego, publicado en 20 países y galardonada en el 2017 con el Premio Ciudad de Barcelona en la categoría Literatura en Lengua Castellana. Su novela Este es el mar fue publicado por Literatura Random House en 2017 y en 2019 obtuvo el Premio Herralde de Novela por Nuestra parte de noche, novela galardonada también hace unos días con el Premio de la Crítica otorgado por la Asociación Española de Críticos Literarios. Le damos la bienvenida a Mariana. También nos acompaña hoy Armando Roselot, ingeniero en sonido y diplomado en literatura infantil y juvenil. Ha publicado 2 libros de cuentos, El triturador de cabezas, de Línea Estratos, y el informe 5002 de Editorial Segismundo. 4 poemarios, entre los cuales destaca Cementerio del Mundo, segundo que obtuvo el segundo lugar de los el premio Lector en el 2018, y 4 novelas, Toki, Tarsis, Entidad y El Orden. Las 3 últimas pertenecen a la saga 8128 de Editorial Austro-Borea. También ha participado tanto en Chile como en el extranjero en varias antologías, de relatos y cuentos de terror, fantástico y de ciencia ficción. Es editor del grupo Poliedro, colectivo con 5 volúmenes ya publicados desde el 2006. En el año 2017 fue finalista en el concurso de cuentos Paula con el relato titulado 7 días. Y le damos la bienvenida también al escritor Gilberto Villarroel, quien es periodista, productor, guionista de cine y televisión, fue editor en Radio Cooperativa y corresponsal del Diario 16, Diario El Mundo y la BBC. Como productor y guionista adaptó al cine, a Howard Phillips Lovecraft en la película Chilean Gothic en el año 2000, y como guionista en la novela gráfica El modelo de Pickman del 2009. Ha publicado las novelas fantásticas Lord Cochrane versus Cthulhu y finalista del Premio de Recuerdos del Mar 2020 en Francia, Lord Cochrane y la Hermandad de las Catacumbas, y su reciente novela Zona Cero, todas ellas bajo el sello Suma. Bien. Le damos la bienvenida también a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este conversatorio, en donde el tema principal va a ser el terror y la forma en que se aborda en el arte y particularmente en la literatura. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Tenemos que decir que el terror en los últimos 20 años aproximadamente, quizás mucho antes, pero ya hace 20 años aproximadamente, que está alcanzando una autonomía artística propia, ¿cierto? Ya los trabajos de Lovecraft, Shirley Jackson, el mismo Stephen King, ¿cierto? Y por supuesto, los trabajos de los autores que nos acompañan ahora han legitimado a esta forma artística con una autonomía especial. Y este género también resulta sumamente versátil. Para eso, ¿cierto? Para comenzar a hablar acerca de la manifestación del terror en el arte, me gustaría comenzar este conversatorio preguntándole a nuestros autores, ¿cómo ustedes perciben el terror? ¿Cómo lo definen?
¿Qué es lo que ustedes opinan al respecto? Podríamos comenzar contigo, Mariana. Tenía miedo de ser la primera porque soy la más... Recién acabas de decirlo de que es muy versátil el terror, y yo creo exactamente eso. Y estaba pensando más que hacer una definición, que a lo mejor se los dejo a los compañeros. Estaba pensando cuando yo empecé a leer terror, ¿qué buscaba? ¿No? Empecé a leer terror muy chica, empecé a leer terror de niña, y lo encontraba a veces en textos que no eran necesariamente libros que eran libros considerados de terror. Los de las hermanas Brontë, por ejemplo. Está bien, es gótico, está cerca y eso, pero no sé, Cumbres Borrascosas en su página 10 tiene una escena con una niña fantasma, que es el fantasma de Catherine cuando rompe la ventana y el huésped de la casa de Cumbres Borrascosas lo toma y es un fantasma real, o sea, no es una alucinación de él. Y luego lo encontraba, no sé, en Sobre Héroes y Tumbas, por ejemplo, Ernesto Sábato en El Informe sobre Ciegos, una novela que fue leída y es leída, para mí también es una novela gótica, pero es leída sobre todo como una novela política. Y después tenías como los escritores duros de terror, qué sé yo, pienso en los clásicos, Poe, Lovecraft, Quiroga. Pero Quiroga, por ejemplo, es un escritor que no utiliza lo sobrenatural. Lovecraft casi que solo utiliza lo sobrenatural. Y Poe, para mí siempre me resultó como el más indefinible, porque es casi el escritor más morboso y más macabro. Entonces creo que en algún lugar entre todo eso, ¿no? Lo sobrenatural, lo morboso y macabro, el horror irrumpiendo en la realidad y destruyendo la realidad, lo que creemos como realidad y causando incertidumbre. Creo que en todos esos vértices, y sobre todo últimamente, irrumpiendo en el realismo, podemos encontrar en el terror. Esto más allá de los tópicos y los prototipos, ¿no? El fantasma, la casa embrujada, el demonio, ya todos sabemos que esos son temas que incorporamos, quiero decir, pero pienso en eso, lo pienso así como un género sumamente maleable en algún sentido, y que además Lovecraft pensaba sobre todo en el miedo a lo desconocido y lo sobrenatural, pero hay muchísimos textos de terror que no tienen nada de sobrenatural. Por ejemplo, todo Quiroga, pero por ejemplo, no sé, El silencio de los inocentes de Thomas Harris, y muchas narrativas de la hiperviolencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, a mí me cuesta definirlo, pero no me cuesta reconocerlo. O sea, yo tomo un texto de terror más allá de las cuestiones de mercado, las tapas, digamos, etcétera. Mi última novela es una novela de terror y está publicada en una editorial generalista. Pero si yo la leo y si hubiese sido publicada en Valdemar, por ejemplo, es otro hogar posible para la novela. Definirlo es difícil, reconocerlo para mí no. Gracias, Mariana. Muy interesante eso, la percepción del terror más allá de los componentes que podrían definirlo en concreto, ¿cierto? Gilberto, ¿qué nos puedes decir tú? A mí me gusta mucho la definición que hace Lovecraft cuando dice que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y que el más antiguo y más intenso de todos los miedos, el miedo a lo desconocido. Siempre la tengo ahí a la vista, a mano, y muchas veces ese miedo a lo desconocido no es necesariamente también algo sobrenatural, sino que puede ser al otro, como le pasó al mismo Lovecraft en vida, que veía con desconfianza a los extranjeros, los inmigrantes, en épocas de crisis justamente, y eso lo reconocen también escritores de otros ámbitos, incluso científicos, se le echa la culpa al otro de los problemas económicos, sociales, políticos, como vemos ahora con los inmigrantes, que suelen ser chivos expiatorios de todos, y que tiene que ver con otro tipo de crisis mucho más amplia. Y el terror como género a mí me parece muy, muy plástico, muy dúctil, ¿no? Porque en el fondo permite tocar cualquier tipo de temas, hacer sobre todo mucha crítica social y política, como lo hace la novela negra también, y se puede fusionar también con otros géneros. Hemos visto, por ejemplo, y me gusta mucho también tener referencias ahí, no solo literarias, sino que audiovisuales. Por ejemplo, lo que hace John Carpenter, que de repente hace películas que mezclan terror con ciencia ficción, con humor, como esta película Sobreviven, They Live, cuando se ponían los anteojos para ver estos marcianos que tenían conquistada la Tierra, ¿no? Y sojuzgada, que es una sátira política, tiene mucho humor, pero también tiene algunos elementos
terrorífico, siendo también un híbrido como de ciencia ficción. Entonces, el género yo creo que permite mucho, y me interesa sobre todo a mí particularmente como alegoría política, pero quizás eso lo podemos abordar en la segunda vuelta, ahora que vamos con las definiciones nomás. Claro, sin duda la idea de la amenaza terrorífica proveniendo de un otro o de un extraño, de algo que viene de afuera, es algo que está muy latente en la historia del cine, en la historia de la literatura. Pensemos en Drácula, ¿cierto? Este ser monstruoso de Transilvania, un lugar absolutamente incivilizado, un lugar rural donde la civilización pareciera no haber llegado todavía. Claro, es un invasor después cuando llega a la Inglaterra moderna, ¿no? Armando, ¿qué es lo que piensas tú? Ahora, el terror, como se ha dicho, es completamente transversal, ya está en cualquier parte, ya es lo que nos perturba, ya a tal nivel, ya y es tan antiguo, ya que afecta a la propia subsistencia. Como el sentir, digo yo, el no sentir, ya es experimentar lo no natural, lo que ataca la integridad física y psíquica de cada uno, ¿no es cierto? Por eso está transversal, porque lo podemos encontrar en cualquier tipo de historia. No sé, pues, hasta tú puedes encontrar escenas de terror con ciertas historias de Marta Brunet, por darte un ejemplo. Y ahí hay cosas que son completamente chocantes. Y es transversal por eso, porque nos muestra, digamos, diferentes estados terroríficos. Lo abominable, el monstruo, el doble, ya el no yo, ya encontrarse cara a cara con algo tan desconocido que no puede ser, es completamente antinatural. Y ahí, bueno, está Lovecraft, que toca eso mucho. Nuestras debilidades salen del terror siempre. Todo lo malo que puede pasarnos, todo lo malo que nos puede mostrar. Por eso el terror abarca mucho géneros literarios. Gracias, Armando. Y desde esta perspectiva, estas diversas perspectivas, ¿cierto?, que ustedes están ahora exponiendo, ahora me gustaría preguntarle respecto a la forma en que ustedes visibilizan el terror en sus obras. ¿Hay mecanismos, estrategias concretas que utilizan? ¿Cómo ustedes, ¿cierto?, integran el terror en sus propios escritos? ¿Mariana? Mira, yo cuando empecé, yo siempre quise escribir terror, aunque mis dos primeras novelas son novelas realistas con algunos componentes muy truculentos, pero que yo no diría de género. Por eso tardé en escribir terror y creo que tenía que ver con que estaba tratando de comprender cómo se escribía terror desde América Latina. Hay escritores que escribieron terror en América Latina, pero no tenemos una tradición como la tradición anglosajona. Tenemos más bien excepciones, o sea. Y a lo mejor sí escritores que trabajaron con ciertos arquetipos del terror, con los fantasmas, pero de manera aislada. No sé, Cortázar tiene muchísimos cuentos de terror. A mí, no sé, El obsceno pájaro de la noche me da miedo. Yo no diría que ni Donoso ni Cortázar son escritores que dan terror, conscientemente. O sea, sí y no, quiero decir, como lo que estaban hablando recién los compañeros. O sea, pero a partir pero el terror es cierto que en la tradición anglosajona sí está codificado. O sea, sí hay textos que son textos que pertenecen digamos, quizá en un sentido amplio, pero están ahí, desde Jekyll y Hyde hasta Stephen King, hasta Shirley Jackson, hasta Lewis Barron y los escritores nuevos, Paul Tremblay, qué sé yo, hay un montón. Entonces la tienen un poco más fácil, ¿no? Yo la lección la aprendí de King. King, yo creo que es un escritor que está muy influenciado por el realismo social norteamericano. O sea, creo que es un escritor que tiene tanto de viñas de ira como de escritores de terror, sino más. Y empecé a entender que para escribir terror, para mí por lo menos, desde América Latina, tenía que incorporar los entre comillas, terrores latinoamericanos, que por supuesto también son subjetivos y dependen de cada uno de los países y de cada una de las culturas, pero hay cosas bastante universales, la violencia institucional, la violencia política, los asesinatos políticos en Argentina, específicamente los desaparecidos. Ahí hay una especie de regalo para un escritor de terror, que el fantasma se dice aparecido en Argentina y desaparecido, ¿no? Como una especie de...
incluso de correspondencia con el lenguaje. La incorporación del santoral pagano y de la religiosidad popular que en nuestros países, a diferencia de Europa, por ejemplo, y de la tradición europea, quedaron totalmente afuera, como si no fuesen dignos de ingresar a la literatura. Borges, por ejemplo, cuando escribe de mitología griega o islandesa, pero no de mitología guaraní o mapuche. Es una cosa de locos. Yo la primera vez que leí sobre la brujería de Chiloé fue en un libro de Bruce Chatwin, y la segunda vez en un cómic de Alan Moore. Y ahí, bueno, después había leído sobre Limbunche, obviamente en Donoso, pero quiero decir, me llamaba muchísimo la atención, es cómo nadie escribe una novela sobre esto, lo tienen ahí. De la misma manera hay cuestiones parecidas en América Latina. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué es una casa embrujada para nosotros? ¿Qué es una tierra maldita para nosotros? ¿Qué es una maldición para nosotros? ¿Cuáles son los elementos también incluso... tuve que aprender a escribir una narradora mujer. En mis primeros cuentos los narradores son varones, y pensar también en los miedos propios de las mujeres en nuestro contexto. O sea, una mujer como yo creció en un país donde los crímenes cometidos contra las mujeres se le decían hasta hace 15 años crímenes pasionales, y donde todavía el aborto es ilegal. Quiero decir, me empecé a armar una especie de catálogo de horrores propios, tomando eso que hace King, que toma horrores de su cultura, digamos, no sé, Carrie, ¿no? Una masacre escolar, una familia con una madre que es fanática religiosa, bullying, un libro en los 70, todo eso no era tan común como puede ser ahora, y eso lo convierte en una novela de terror. Yo lo que pensé, bueno, hay que hacer, para mí, hay que hacer eso, pero con América Latina. Y bueno, y ahí están los cuentos, digamos, ¿no? Que son cuentos que trabajan mucho con cuestiones que sobre todo tienen que ver con la política, porque en nuestros países lamentablemente uno de los grandes fuentes de horror es no solo a través de la violencia, sino también a través de la violencia económica. Y lo que produce la violencia económica, la desigualdad, es la política. Gracias, Mariana. Muy interesante que menciones el influjo de Stephen King. Bueno, para mí también es muy importante ese autor, y también estoy al tanto del influjo, ¿cierto?, que tiene sobre tu obra. Aparte que es muy interesante la idea de los puntos fóbicos de los que habla Stephen King, ¿cierto?, en Danza Macabra, y de hecho esos puntos fóbicos son precisamente los que se tocan en tu obra, son los miedos sociales, ¿cierto?, el miedo económico, el miedo a la violencia, que de hecho no son tan distintos a los miedos que también palpitan en nuestro país, que palpitan en Chile. Claro. En ese sentido, Gilberto, ¿qué opinas tú? ¿Cómo canalizas el terror en tus propios escritos? Bueno, a propósito de King, también me pasa que, sobre todo ahora en los últimos años, cuando lo leo, me conmueve más que asustarme. Digo, lloro más que asustarme con las fracturas de los personajes, con la manera en que él presenta el fracaso del sueño americano, en el fondo, ¿no? Justamente como un escritor más social que de terror. Me pasa mucho con los últimos libros que me impresiona más eso ahora, la visión de su país que da, que las páginas espeluznantes, que están siempre muy bien escritas, que son como su mejor, en términos de estilo, lo mejor. Pero el contenido me encoge el corazón cuando lo leo ahora. Bueno, claro, para mí la aproximación al terror fue primero desde el cine, con esta película que era Chilean Gothic, que era la adaptación del modelo de Pickman, de Lovecraft. Me impresionó mucho Lovecraft, lo empecé a leer como a comienzos de los 90, y ese cuento, sobre todo, me pareció que más que un cuento de terror, era un cuento que era buena literatura, que estaba muy bien escrito, que hablaba mucho sobre el papel del artista, que mostraba cosas que la sociedad a veces no quería ver de sí misma, pero además esta imagen del monstruo me hacía mucho eco en los primeros años eran los primeros años de la transición democrática en Chile. Todavía estaban en servicio activo los violadores de derechos humanos, Pinochet era comandante en jefe, era invulnerable, y había militares que de repente los entrevistaban a los periodistas y mostraban los galones para jactarse. Krasnov Marchenko, por citar a un tipo que mató gente, violó a mujeres, se jactaba delante de la prensa de que lo habían ascendido. Entonces, esta historia de monstruos impune me hizo eco con el cuento, y en el cuento Pickman es un pintor que se avecindó en Chile, ¿cierto? Se fue a esconder a Chiloé,
y retrataba monstruos que mataban impunemente en un país llamado Chile. Y para mí era una alegoría política, la hicimos como película de terror, pero tenía la ambigüedad suficiente y trabajamos mucho con el fuera de cuadro para que siempre existiera la posibilidad que el monstruo pudiera ser uno mismo, el espectador también. Y me quedé con la bala pasada después, porque quería hacer al mismo tiempo la novela gráfica. Se demoró 9 años más la novela gráfica, salió en 2009. La hicimos con Gabriela Aiken y Cristian Luco, y ahí aproveché de corregir algunas cosas que para mi gusto no habían cerrado también en la película. Y recién el 2016-17 se publicó Cochrane vs. Cthulhu, después de una larga investigación que había hecho para un documental sobre Lord Cochrane, que lo rodamos en 7 países, reconstruimos toda su vida como inventor, como parlamentario reformista, como libertador de Chile, Perú, Brasil, en Grecia, que en Grecia no lo quieren mucho, como héroe de las guerras napoleónicas, en fin, un personaje tan carismático, tan más grande que la vida. Y empecé a leer muchas novelas napoleónicas, y yo no sabía que las ficciones navales napoleónicas estaban inspiradas en la vida de Cochrane. El capitán Marryat, que fue subordinado suyo, escribió las primeras novelas. Después vinieron las sagas de Hornblower y de Master and Commander de O'Brien. Hornblower inspiró el personaje del capitán Kirk en Star Trek, por lo tanto hay una conexión también con Cochrane. Inspiró también la saga de Sharp, con Sean Bean en televisión en la BBC. Y me fascinó ese mundo, y yo dije, me gustaría algún día hacer un ejercicio estilo, escribir una novela así sobre Cochrane, como devolviéndole a él el lugar de honor que se merecía en la cultura popular, pues la gente no sabe que le imperó a estos personajes. Y como me gusta mucho el terror y Lovecraft, por esas cosas de la vida ya me estaba viniendo a vivir a Francia y había descubierto un fuerte antiguo Fort Boyard que está en la costa occidental de Francia, que es muy siniestra, la silueta es como un barco de piedra en medio del mar, y siempre me pareció una buena locación para una película de terror. Y por esas cosas de la vida yo veraneaba ahí todos los años, y cuando descubrimos que Lord Cochrane en ese lugar hundió la mitad de la flota de Napoleón con botes explosivos, los primeros torpedos, yo dije, aquí voy a hacer algo con esto, una historia con Cochrane, pero con una especie de alien también, ¿no? Encerrado ahí en Fort Boyard, y estaba releyendo en esa época la llamada de Cthulhu, y hizo una especie de crossover entre novela napoleónica y novela de terror, que ha funcionado bastante bien. Acá se editó en francés este año, se va a editar el próximo año el segundo volumen, que es, el primero lo hemos definido como Capa y Espada más tentáculos, el segundo volumen es Capa y Espada más tentáculos más peplum, porque le agregué otra línea de tiempo con la primera aparición en la Tierra de Cthulhu en la época de Julio César y Vercingetorix. Entonces es la mezcla de género hasta el infinito, y con un trasfondo muy político también, pues está todo el contexto de la época. Cochrane era un parlamentario reformista que defendía el sufragio universal décadas antes de que fuera una realidad. Lo echaron de la Armada, lo echaron del Parlamento, era un paria en un momento, y por eso lo contrataron en Chile, estaba libre, digamos. Y en mi novela está en esta situación de equilibrio precario, como dicen los dramaturgos, llega a Francia a tratar de reivindicar su nombre, y se encuentra con esta amenaza sobrenatural, que también podría ser un anticipo de los totalitarismos del siglo XX. Cochrane podría ser un representante de esta monarquía constitucional para la cual él pide el sufragio universal, y el capitán Eonet, que el personaje francés representa el espíritu de Napoleón, la Guardia Imperial, todo el influjo también de los ideales franceses que después llegaron a Chile con estos oficiales británicos y franceses que vinieron a luchar por la independencia. Y por último, para no alargarme más, la última novela, Zona Cero, que es de vampiros, también es una alegoría política, el capitalismo salvaje, los chupasangres que tienen secuestrado un país llamado Chile. Hay una gran sincronía con el título. La novela me tomó 6 años, pero ahora los chilenos le llaman Zona Cero al centro de Santiago, ¿no? Y transcurre en una pandemia también, pero una pandemia por una plaga de vampiros en mi novela. Así que tuvo una gran sincronía con lo que está pasando ahora. Yo la terminé en septiembre del año pasado, un mes antes del estallido social, y ha sido impresionante ver cómo todos esos temas estaban ahí y estallaron finalmente como una caldera a presión, ¿no? Y mi editor francés me comentaba que justamente la figura del vampiro, históricamente también, en el caso de Polidori, es una crítica a la aristocracia, ¿no? El noble visto como un chupasangre, también una venganza de Lord Byron, ¿no? Con quien tenía una relación de amor-odio. Así que, por eso te digo, para mí el terror es un género que permite proponerle al lector que se va a entretener, pero plantear también temas con un trasfondo más político en este caso. Y eso me interesa mucho. Esto muy interesante lo que tú mencionas,
porque si pensamos, por ejemplo, en el cine de George Romero, ¿cierto? El zombie romeriano es una construcción metafórica, política y social, y es muy interesante también lo que tú haces, digamos, con esta reconstrucción de la historia, porque también creo que si hay algo que caracteriza a la literatura hoy en día, especialmente a la literatura fantástica y a la literatura de terror, es una reconstrucción de la historia, es una reconstrucción de la memoria, y eso me parece súper loable. En tu caso, Armando. Mira, la creación ficcional en mi caso va más para lo fantástico. ¿Ah? Me gusta más el terror para ese rumbo. De hecho, la primera novela de terror que leí fue la de El Exorcista, ya de, ¿cómo se llama? William Peter. Ya, y yo tenía 12 años, ya cuando leí eso, y wow, fue fuerte. Después me tocó leer a King, algunas cosas, no todo, y hasta John Saul, ¿ya? Pero fue con Dan Simmons que tomé el terror de otra forma, ¿ya? De hecho, primero está The Terror, ¿ya? Y Los vampiros de la mente, pero realmente donde pudo plasmar el terror de una manera muy coherente para mi gusto fue en Los cantos de Hiperión, ¿ya? Es una saga, digamos, fantástica, donde hay elementos de terror bastante terribles a nivel, digamos, existencial, que es el terror que a mí me interesa más, digamos, personalmente. Yo lo plasmo en ciertos cuentos, porque tú, en el cuento que sale en el libro sobre Frankenstein, la venganza, el dios de la venganza, ya plasmo esta cosa existencial dentro de para dónde vamos, qué somos, y de repente entrar y tocarte, ya estar frente a frente con una explicación horrorosa a tu existencia, es lo que a mí me llama la atención. Eh, el, dentro de lo que yo he escrito, o sea, porque tú tengo este cuento que se llama El Olvido, ya de este hombre que vive constantemente en un loop, ya de haber asesinado a su madre, ya. También es como una alegoría a lo que vivimos acá en nuestro país y en Latinoamérica, esta cosa que se repite, estos horrores que se repiten y no terminan nunca, que parece una condena infernal. Lo que sucede también en Encuentro en el Parque Styx, ya que un cuento bastante chico, ya bastante cortito, que fue lo que me ocasionó la lectura de Lovecraft, ya, que fue, digamos, yo leí Dagón, y me encantó todo ese libro de cuentos, ese libro de cuentos. ¿Por qué? Porque él toma diferentes tópicos ya conocidos por el terror y los lleva a este mundo, este terror inmenso, grandioso, inenfrentable, ya que va más allá de lo que nos pasa acá a nivel político, a nivel social, que tenemos terrores horripilantes, ya, pero básicamente son reconocibles. El terror, cuando no es reconocible, cuando tú no sabes de dónde viene y por dónde te va a atacar, y puede estar dentro de ti, yo encuentro que es bastante horrible. Yo por eso trato de tomar todos estos elementos y llevarlos quizás un paso más allá dentro de lo que yo puedo, ¿ya? Tomarlos con elementos fantásticos y también con elementos no fantásticos, tratar de ir jugando con estos dos, ¿cómo se llama? Elementos ficcionales, tanto mimético verosímil como fantástico, ya algo ya que va mucho más allá. Y ahí trabajando con eso, y ahora de hecho estoy escribiendo corrigiendo una novela ya que tiene elementos de terror bastante fuertes y sociales, pero también tiene este elemento desconocido que viene, no se sabe de dónde, y te puede atrapar de cualquier forma, básicamente. Gracias, Armando. Sí, y de hecho la voz de lo monstruoso, la voz, ¿cierto?, existencial, o sea, la relación entre el terror y el existencialismo es muy interesante lo que tú mencionas, lo que está también en tu cuento El Dios de la Venganza, del legado del monstruo de Editorial Zigzag. Ahora, tomando en consideración estos puntos, yo creo que sería muy interesante que conversáramos sobre los miedos que se están gestando hoy en día, ¿no? Sabemos que diferentes acontecimientos históricos, pensemos en las guerras mundiales, el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, y ahora, ¿cierto?, un evento tan global y terrible y que afecta particularmente a cada uno de los países, que es la pandemia. ¿Qué opinan ustedes al respecto sobre los miedos que se generan a partir de estos cambios socioculturales? ¿Hay nuevos miedos que están palpitando y que ahora, ¿cierto?, se visibilizan con la pandemia? ¿Qué opinan al respecto? Con el vínculo entre la pandemia y en este caso el terror.
Mariana, ¿qué crees tú? Mira, para mí me pasan varias cosas. Por un lado, que todavía estamos transitando la pandemia, entonces yo esperaría para hacer afirmaciones muy tajantes sobre qué puede pasar, ¿no? En general, el contagio y la enfermedad y el miedo al otro siempre provocaron grandes terrores, ¿no? Digo, no necesariamente que se plasmaran en literatura, pero antes estábamos hablando de vampiros, y cuando es el gran siglo de la epidemia de vampiros, creo que fue entre 1662 y 1772, donde toda Europa del Este la gente cree que sus familiares en el campo se están muriendo por culpa de este ser que piensan que es el vampiro. En realidad lo que pasa es la enfermedad, pero como ellos no sabían que se contagiaba de persona a persona, se pensaba que pensaban que eran miasmas, pensaban, no sé, o sea, no había no se sabía sobre las bacterias, quiero decir, ¿no? Ocurrió la aparición de este monstruo, que era un monstruo de las mitologías en general, ¿no? O sea, está en todas las mitologías, el muerto que vive a expensas de la sangre, pero en ese momento aparece como una metáfora de la plaga. Porque la gente creía que, bueno, se enfermaba el hermano mayor y después se morían los otros dos hermanos y decían, ¿qué pasaba? Bueno, es el hermano mayor que viene en busca de los demás, o sea, se transforma en una idea sobrenatural cuando en realidad era un contagio de una enfermedad. Eso por un lado, pero creo que, digamos, por lo que ocurre que es muy evidente, es el miedo al otro, ¿no? O sea, el otro es el que carga el germen, entonces esto es una cosa muy, pero nada original en terror, quiero decir. O sea, el miedo al otro es uno de los temas del terror, y es uno de los temas de grandes novelas de terror, como, no sé, incluso grandes novelas de vampiros, como Soy Leyenda, de Richard Matheson, que es casi todo eso, y se puede leer como una novela de la Guerra Fría, por ejemplo. Pero creo, y para ser breve, porque no tenemos tanto tiempo, que lo que está pasando con esto que estamos haciendo ahora justamente, ¿no? Esto de vivir en las pantallas, y de vivir tanto tiempo en las pantallas y tanto tiempo consumiendo la red, creo que a muchos nos dejó ver cierto horror que ocurre en la red, que tiene que ver con las noticias falsas, que tiene que ver con las teorías conspirativas, que tiene que ver con un montón de nuestros contemporáneos en el mundo que están inmersos en creencias irracionales, pero que al mismo tiempo, para mí, nos hacen incluso dudar a nosotros acerca de cómo nos recortamos nuestra propia realidad. O sea, uno se arma un TL de Twitter con la gente con la que está de acuerdo en general, y después, no sé, vamos a elecciones. Suponte que yo fuese una ciudadana brasileña. Vamos a elecciones y gana Jair Bolsonaro. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si hace 3 años que yo estoy hablando con un montón de gente que está de acuerdo conmigo y quiere que vuelva Lula, por ejemplo. Si estuviéramos inclinados políticamente hacia la izquierda. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue ese recorte de la realidad que yo me hice con las redes sociales, estando hipercomunicado, sintiendo que estoy hipercomunicado, sintiendo que tengo un montón de información y sin embargo no sé nada de la realidad? Creo que hay algo ahí, digamos, digamos, y esto con la pandemia, al estar muy encerrados y al estar de alguna manera más sometidos a estos discursos, ¿no? Las conspiraciones de QAnon en Estados Unidos, Trump diciendo esto es bueno, él no diciéndolo directamente, pero más o menos no creyendo en la enfermedad y ahora estando enfermo él. Entonces yo creo que hay un montón de gente en Estados Unidos que en este momento le está explotando la cabeza literalmente, ¿no? Pero digamos, esa realidad resquebrajada que se hizo muy evidente con los aislamientos y con estar, digamos, sometidos a los discursos de la red, me parece que es un miedo contemporáneo, literalmente contemporáneo, o sea, que estamos viviendo y que estamos atravesando, que obviamente es contemporáneo a la pandemia y que produce un momento de inflexión, yo creo, tan importante como el de la enfermedad. Y que vengan juntos no me parece casual, y que una de las palabras
de este nuevo mundo sea la viralización, tampoco me parece casual. Así que creo que puede venir por ahí, quizá. Muchas gracias, Mariana. Es interesante el tema de los flujos de información y aparte que nos estamos también metiendo en una nueva forma de entender el mundo a través de la pantalla. Entonces, eso también es un horror. Podríamos, por ejemplo, incluso, podríamos recordar a Poltergeist simbólicamente, ¿no? ¿Cierto? Como la idea, ¿cierto?, de quedar atrapados en un miedo que está dentro de una pantalla, ¿cierto?, alejados, disociados de la realidad. Muchas gracias, Mariana. Gilberto, ¿qué crees tú? También comparto con Mariana que como esto no ha terminado, es como difícil sacar conclusiones mientras estamos sobrepasados un poco por esta situación. Yo pasé la cuarentena en el norte de Francia, acá, en un antiguo ex pueblo minero en Valenciennes, y me quedaron algunas imágenes muy impresionantes en la cabeza, el temor de los viejos cuando hacían cola fuera de la panadería, y ese temor también reverencial con que uno no se acercaba a ellos para no ponerlos en peligro, las calles absolutamente vacías como nunca las había visto, con mucho viento, y una lata de cerveza un día que el viento hacía aullar por la calle, y una desolación enorme en la calle principal del pueblo, una cosa que realmente te apretaba el corazón, los artistas que se empezaron a morir, pero viejos todos, además, toda la gente que perdimos ahí, escritores, dibujantes, en fin, que cada día era como una puñalada, y sigue sucediendo. La forma en que el virus se ensaña con la gente más vieja, me hace un eco también con el capitalismo salvaje, con esto de que la gente que ya no es productiva, digamos, para el modelo, y la forma en que los niños lo resisten, en cambio, a tal punto que acá el gobierno francés al principio habló de una guerra, usó el mismo lenguaje del gobierno chileno, esto es una guerra contra un enemigo invisible, que es el virus, y ahora resulta que se acabó la guerra y que tenemos que aprender a convivir con esto y que no es problema que los niños vayan a la escuela y dicen, pero ¿y el restaurante, la cantina le llaman acá? No, la cantina puede funcionar, y al final se trata de no parar la economía, aunque eso signifique la muerte de algunas personas. Y eso plantea un montón de preguntas, porque si el modelo tiene que funcionar con ese costo, a lo mejor la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo es ¿por qué no cambiamos el modelo? Pero aparentemente plantear esa pregunta es un tabú todavía en todos los países. En Chile incluso el gobierno trató de estirar más la cuerda y de postergar el plebiscito. Lo postergó una vez, pero lo querían postergar una segunda vez de nuevo en función de la pandemia. Entonces, a mí esta situación, como persona criada en dictadura, en mi infancia, mi juventud la pasé en dictadura, siempre soy un poco paranoico al respecto y me fijo justamente en cómo los gobiernos aprovechan este tipo de ocasiones para ejercitar ciertas formas de control de la población, ¿no? Los permisos para desplazarse, las restricciones de viaje, en fin. Y en ese sentido yo creo que hay que estar alerta. Hay que estar alerta y ver que no se pasen de rosca bajo el pretexto del virus. Pero también, como te digo, es temprano para sacar conclusiones, pero este tipo de mutaciones, hay virólogos que han dicho que se generan por problemas ambientales. Los problemas ambientales tienen que ver con una explotación irresponsable también de los recursos. Entonces, al final, de nuevo, el debate termina siendo político, tarde o temprano también, de qué tipo de sociedad es la que queremos vivir. Pero es un proceso que está abierto y que para mí resultó tan ominoso, por usar un término Lovecraftiano, tan terrible, tan doloroso, que en ese periodo no pude escribir terror. Corregí textos antiguos, pero me puse a escribir una comedia romántica. Quería ir en el sentido contrario al cual me estaba empujando la pandemia porque no lo soportaba. No lo soportaba. Eso. Claro, o sea, la situación es más bien fue una explosión en la cara, ¿no? Claro, en donde el terror es visible, está acá mismo, está frente a nosotros, porque siempre pensamos, tomando en cuenta el referente a la realidad, con cierto distanciamiento, ¿no? Pero esta situación ha sido compleja, especialmente para los creadores. Gracias, Gilberto. Armando, ¿qué crees tú? Mira, es como quien diría que el futuro no alcanzó. ¿Ah? Yo me acuerdo que uno veía películas de zombies, desastre hace años atrás, o leía algo, decía esto no va a pasar nunca mientras yo esté vivo. ¿Ah? Pero tomándome lo que dijo Gilberto, esto de ver las calles vacías, el miedo de la gente y el control, yo dividiría que el terror acá se va a dividir en dos partes. Ya una parte política, por los controles, digamos, de los estados contra las personas, ya para su propio beneficio, la mentira,
a primer nivel, ¿ya? No saber si lo que te están diciendo es verdad, que te van a vacunar y esa vacuna realmente te va a servir, o te están matando más rápido, qué horror, ¿ya? Y por otra parte viene este micro terror microcósmico, ¿ya? Estas cosas pequeñas, insensibles, que están eliminando, casi buscando a quienes eliminar y a quienes no, a quienes les da fuerte, a quienes les da, como se llama, leve, ¿ya? Como que fuese selectivo, como que fuese creado por algo más omnioso, tomando lo que dijo Gilberto, como que un ser estuviera haciendo esto. No sé, hay diferentes tipos de terror que van a desencadenar nuestros propios horrores, ¿ya? Este engaño, o sea, tú no sabes si le están diciendo la verdad, si tú no sabes, ¿ya? Este engaño que puede llevar al desastre, y este desastre te va a llevar al horror, y ese horror cómo se va a desarrollar, qué va a pasar, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mis padres, qué va a pasar conmigo mismo, con mi existencia. Hay un problema también existencial ahí que se presenta dentro de esto. Encontrarnos con ese otro yo, ¿ah? Tu amigo, tu mejor amigo de la vida puede ser el que trae el virus, el que te va a matar a ti y a tus hijos, ¿ah? Puede estar a favor de este gobierno que nos quiere, digamos, dar ciertas leyes que, si tú las ves, pueden ser un poco estúpidas, pero otros dicen que están bien. Entonces, empieza toda esta desconfianza a todo. Desconfías de la realidad, desconfías de lo que te rodea, de lo que ves. O sea, ya no sabes lo que estás viendo, estás dentro de una pieza llena de espejos, ya que no sabes realmente cuáles son la verdadera imagen y cuáles son las imágenes creadas. Es horrible, esto va a hacer que cambie, ¿eh? O sea, yo creo que va a cambiar el terror, porque al igual que una guerra, ya el terror está ahí, a la vuelta de la esquina, ya tú no sabes cómo te va a tomar este terror, que puede ser un terror político, como puede ser un terror, digamos, de otro tipo. Yo creo que eso es lo que va a suceder, y está sucediendo ahora. Es muy difícil, por supuesto, vaticinar qué es lo que se viene, pero lo que sí, tal como tú decías, Armando, ¿qué más se puede decir o de qué manera podemos reformular la realidad? Hemingway, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, señaló que ya no había nada más que escribir, ¿cierto? No hay nada más que escribir, porque el horror de la guerra, de alguna forma, ¿cierto? Escenificó todo. Ya no hay forma, ¿cierto? De poder referirse a la realidad. El referente se viene abajo. Y acá hay algo bastante parecido. Los referentes pareciera que se están quebrando de alguna manera. Sin lugar a dudas, ¿cierto? El terror es una forma artística, llámese género, llámese corriente, como sea, pero frente a otras formas, ¿cierto? Artísticas, el terror pareciera hablar muchísimo sobre nosotros. O sea, el terror es una proyección de nosotros mismos, de nuestros propios miedos, de nuestras propias carencias, de nuestras propias contradicciones. Y sin lugar a dudas, ¿cierto? El hecho de que autores como ustedes lo estén trabajando, autores como ustedes nos permitan reflexionar, ¿cierto? Y tomar este terror como una especie de catarsis, porque el miedo también es una forma catárquica, ¿cierto? De observarnos a nosotros mismos, es algo muy necesario en el arte. Bueno, con estas palabras ya nos estamos despidiendo de este conversatorio. Quisiera agradecer a todos los asistentes, ¿cierto? A esta mesa de conversación, a esta mesa virtual, y especialmente a los escritores, a los talentosos escritores que nos acompañan ahora, Mariana, Gilberto y Armando. Y con estas palabras damos por terminada la mesa de conversación, el contagio del miedo, nuevos paradigmas en la literatura de terror. Así que muchas gracias especialmente a ustedes por esta participación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Gracias.